Pueden abrir sus Biblias en Isaías capítulo 8. El tema es no temas. Ese es el tema, no temas. No temas. Isaías capítulo 8, versículos 11 al 14. Hoy vamos a ver este texto precioso en el Antiguo Testamento y hay un texto paralelo del Nuevo Testamento que lo cita casi textualmente. Eso lo estudiaremos el año que viene. Hoy en el Antiguo, el año que viene, si Dios mediante, en el Nuevo. El año que viene, suena lejos, pero está cerca. Ya estamos aquí. Sí, Isaías capítulo 8, versículos 11 al 14. Igual luego vamos a leer un poquito más para tener algo más de contexto. Voy a leerlo en Reina Valera. Dice así en la versión Reina Valera: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Voy a leerlo en otra versión para que usted ahí tenga un poco más de paz, si se entienda un poco más claro. Voy a leerlo en La Dios habla hoy, desde el 11. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. Me dijo: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es quien hay que temer. Hay que tener miedo de su presencia. Él será para ustedes como una trampa. Será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Voy a darlo hasta ahí, hasta el 14. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y dinos cuál es el propósito que tienes al decirnos no temas, pero después decir sí, teme. Señor, ¿qué significa esto? Ayúdanos a entender. En nombre de Jesús, amén. Bien, una de las cosas que dicen a los ateos es que la Biblia se contradice. Textos como este donde dice no temas y después le dice pero teme. O si han leído Éxodo 20:20, ¿lo han leído alguna vez? Claro, que habla, pueden buscarlo, búsquenlo y lo leemos textualmente. Santo, ese teléfono no teme. Éxodo 20:20, y voy a leerlo en Reina Valera y miren, dice, ¿lo tienen? Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, no temas, pero teme. ¿Qué significa esto? Resulta y pasa que en el idioma hebreo no hay muchas palabras, como tenemos nosotros en el español, que podemos decir, pero témale a Dios, respete a Dios, honre a Dios, reverencia a Dios. Nosotros tenemos una variedad de palabras,
pero ellos tienen pocas. Entonces, en los textos a veces lo utilizan para decir es que la Biblia se contradice por cosas como esta. Pero hoy quiero aclarar y mostrar por la palabra que el Señor no se contradice y lo principal, que el Señor a través de su palabra nos invita a estar en el buen temor, a no tener miedo de las circunstancias y de lo que pase alrededor, sino más bien a reverenciar y santificar su nombre. Isaías capítulo 8 es un texto que está en medio de un conflicto. Los sirios, por un lado, y más arriba, dos naciones al norte quieren atacar a los judíos, quieren atacarlo. Bueno, en este caso a los israelitas, no podría decir judío, en esa época no era. Querían atacar a los israelitas. Y en medio de todo viene una palabra a uno de los profetas icónicos de aquella época, el profeta Isaías. En medio de la guerra, ¿a quién no le da miedo lo que pasa alrededor? En medio de una guerra, ¿quién no teme cuando se oyen rumores? Muchos de los que vivieron en los montes de María, en partes en Chocó, en Antioquia, bueno, casi en todo el país, recordarán, y si tienen familiares, que a veces se escuchaban rumores, pilas que se van a meter mañana al pueblo, así que todo el mundo escóndase en sus casas. Mi papá es de San Juan. Yo recuerdo que hubo una época en que cerraban Gambotes, cerraban todo eso y el paso por seguridad, porque era mejor ser prudente que arriesgarse. Y creo que aquí hay muchos que han vivido de cerca la violencia, sea la de esa época o la violencia contemporánea. La violencia contemporánea está fuertemente por redes sociales. Ahora en la calle, a través de atracadores, bacrín, que antes no existían. Y cuando uno oye, ten cuidado, no pase por ahí, uno normalmente debe escuchar esos rumores. A mí se me dio por venir hace 2 martes de la reunión de pastores, pues yo dije, voy a caminar y voy a llegar a donde un pastor amigo, el pastor Luis, voy a llegar desde Escayón-Villa y me voy caminando por el lado de los ejecutivos. Y yo sí vi que cuando iba caminando, una pareja se me pegó, pero no se me pegó, no, una pareja que iba caminando, pero se me pegó como que por protección, eso lo supe después. Y más adelante yo dije, caramba, quedé como en un grupito de gente. Y una familia que iba adelante, mucho más adelante, a la altura de la bajada en los ejecutivos, pero el centro médico, atracaron a un muchacho. Y lo iban a apuñalear, le fueron a dar. Y luego fue que me enteré y empezaron a decir, ojo, por aquí no hay que pasar a mediodía ni a ninguna hora, atracan cada rato a los muchachitos que salen del colegio y los que lo hacen son unos muchachos y se van hacia los lados de Chiquinquirá, ese lado salen corriendo. Entonces, cuando uno escucha esas advertencias, uno dice, bueno, yo nunca más me voy a ir a pie por ese pedazo y solo menos. Entonces, el texto está rodeado de guerra. Las naciones del norte quieren invadir, quieren pelear contra Judá. Y eso ha complicado la vida también para la gente de Jerusalén. Entonces, la situación del profeta es una situación difícil. Ahora, me llama la atención algo que hay. Miren, el texto empieza con un singular. Dice, el Señor me habló. Puede mirarlo ahí. El Señor me habló. Y cambia a un plural. No digan ustedes, deja ver. No digan ustedes, cambia a un plural. Y ese plural va a dejar ver que Isaías no solo se incluye. A principio de la profecía, él empieza como si estuviera solo. Y más adelante va a empezar a hablar incluso de sus discípulos. Versículo 16, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.
Entonces, el profeta tiene un conflicto alrededor, una guerra. Y yo quiero preguntarle a usted, si hoy de pronto no está viviendo en una guerra donde hay disparos y todo eso, bueno, hasta donde sé, no me ha dicho usted otra cosa. ¿Qué tipo de guerra estará viviendo estos días? ¿Qué tipo de ataque está recibiendo usted? ¿Qué le han dicho? ¿Está recibiendo una guerra a nivel psicológico donde le dicen que tú no sirves, usted no puede, ya para qué, ya se le acabó el tiempo, tú estás moribundo? ¿O qué te han dicho? ¿Qué tipo de guerra estás sintiendo? ¿O sientes que hay un conflicto dentro del seno de la propia familia? No sé qué tipo de guerra sientes. Pero en medio de la incertidumbre y del miedo, Dios va a dar una palabra al profeta Isaías para que él sea reconfortado. La palabra que el Señor tiene para nosotros es una palabra de refrigerio. Es una palabra para hoy levantarnos con fuerza. No solo el ánimo, sino aún los mismos huesos. Quiero que miren el versículo 2 y 13. Necesito que presten atención, pero bastante a esto. Que algo que va a llamarle la atención. Miren el 12 y el 13. Casi al mismo tiempo. El versículo 2 y 13 empiezan de manera parecida. Mire, si tiene Reina Valera, hasta el punto y coma en el versículo 12 y hasta el punto y coma en el versículo 13. En el 12 sería: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y el 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificar. Luego la siguiente parte del versículo 12 dice: ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Y la segunda parte del 13: sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. En el hebreo, estos dos versículos son paralelos y están hechos de una forma que suena musicalmente, que suena en verso. No llaméis conspiración y a Jehová de los ejércitos santificad. La palabra conspiración y santificad suenan igualito en hebreo, suenan muy parecido. Entonces, la intención del salmista va a ser, vamos a hacer como una especie de verso que suene: no llaméis conspiración a lo que llaman conspiración, para compararlo con a Jehová de los ejércitos, al santificar. Ojalá todos pudiéramos hablar hebreo para ver la belleza del texto. Y va a cambiar: no llaméis conspiración por a Jehová santificad, o llamadle a él santo. Lo que va a querer es cambiar la mentalidad, decirle: no llamen conspiración a todo lo que se murmura, más bien llamen a Jehová el santo. Y va a tomar en la siguiente parte que dice del 12: no teman a lo que ellos temen, ni tengan miedo, por sea Jehová vuestro temor y él sea vuestro miedo. Sí. Bueno, aquí me preguntan si la palabra se refiere al tema de la guerra y todo eso. Sí, lo que pasa es que el profeta buscó un recurso que rimara con la palabra santidad para hacer un reemplazo de la zozobra a tener miedo por lo que está pasando en la calle, a llamar al santo, llamar santo al que no puedes ver cara a cara, pero si estás cara a cara te resplandece y caes. Entonces él va a cambiar esas dos palabras, va a hacer un juego de palabras para decirle: miren, no llamen conspiración o no llamen rumores a los rumores que andan por ahí. No tengan miedo de esos rumores. Más bien llamen a Jehová, el que es fuerte, poderoso. No tengan miedo de lo que los demás tienen miedo. Ténganle miedo a Dios. Tengan temor de Él. Ese es el juego que va a hacer. Porque quiere hacer y quiere provocar un cambio en la mentalidad de las personas que escuchan la profecía.
Hoy Dios quiere que empecemos a cambiar, como dicen por ahí, nuestro disco duro. Que todo aquello que nos dicen en la calle, que la zozobra que se escucha por todos lados, que si queda este presidente se acaba todo, que si queda el otro también se acaba todo y todos se vuelven apocalípticos. No tengamos miedo de eso, porque Dios y su iglesia prevalecerán, pero no prevalecerán para verse supremos y superiores a las demás entes de la nación. Prevalecen para hacer que los demás prevalezcan y rescatar a los que están en condición de dificultad, a los que están en condición de indefección, aquellos que se encuentran caídos. Dios no nos salva y nos rescata para sentirnos como pavos reales que se pasean por todos lados y muestran sus plumas. Es para dar nuestras plumas para embellecer a otro. ¿Ok? Y sé que eso suena fuerte. Bien, aun cuando en la situación hay razones de sobra para estar asustado, que es lo que estaba pasándole al profeta Isaías, Dios le dice, ten cuidado, Isaías, de temer de la misma forma en que ellos tienen miedo. Isaías, que el temor tuyo no sea idéntico al de ellos, que tienen zozobra, que están esperando los rumores para ir a esconderse, para ir al búnker. El Señor le ha cambiado la mentalidad a Isaías. Quiere hacerle ver a él y al resto de los que escuchan sus palabras, en el versículo 16, a sus discípulos, otras traducciones dice, a los que siguen los mandamientos del Señor. Quiere hacerles ver que Dios preserva la vida de los suyos aún sin esconderse en un refugio. Porque el refugio es la misma presencia de Dios. Y yo sé que lo primero que uno hace es esconderse en cualquier lado. Recuerdo una vez que eso fue la primera vez que fui a Medellín. Fue con una ruta académica de la universidad que fue en el año 2000. Fue para esa época. No, esa fue la segunda vez. La primera fue antes. Fue en el 98. Que estaba con un amigo que es pastor en Bogotá. Pero la segunda vez que fui, resulta que yo llegué con una amiga, nos fuimos a caminar donde yo me hospedaba, una familiar, y nos fuimos, caminamos por el centro, caminamos por unas partes bien peligrosas, porque yo le dije, no, vámonos caminando, yo quiero conocer Medellín a pie. Medellín es grande. Hubo momentos donde había puentes larguísimos y todo estaba oscuro, y yo por dentro decía, ¿a qué hora esta vino a hacerme caso y caminar por estos lugares que se ven peligrosos? Y resulta que llegamos a un lugar a tomar algo, porque habíamos caminado demasiado, y era una zona donde había de todo, bares, todo eso, y estábamos buscando qué tomar, agua, gaseos, lo que sea que pudiéramos tomar enseguida, porque llevábamos horas caminando, y ya se había hecho de noche. Y cuando llegamos, yo recuerdo que la recepción que me hizo Medellín fue que al lugar donde iban dos camionetas, se bajaron y empezaron a disparar tiros. Y yo realmente se me olvidó que venía con mi amiga. No se me olvidó. Y yo recuerdo que enseguida, en el lugar donde estaba, tenía para bajar esas puertas corredizas, y yo me acordé un segundo, ¿y dónde estará? Bueno, yo me voy a esconder detrás de esto. Y yo sentí literal el miedo, porque no vi las balas, pero me las imaginaba. Yo dije, ¿qué tal que me coja aquí esto? Y después fue a buscarla. ¿Dónde estás? Te estaba buscando. Sí, eso fue. Sí. Ay, Señor, pero qué cosa. Entonces, eso fue increíble como
cómo uno se puede asustar de esas cosas. Y de hecho, la primera vez que fui fue antes con unos amigos en Misiones, que íbamos a Itagüí, y también me recibieron de esa manera. Iba en la camioneta de un amigo y iban policías y otros tipos en otra camioneta iban disparándose. Pero eso fue en el año 98, que todavía estaban las cosas pesaditas. Entonces, a veces uno tiene zozobra, porque le dicen, no vayas a tal ciudad porque es peligroso, algo puede pasar. Y eso también me hace acordar de una amiga que fue de vacaciones a cierta ciudad, y cuando estaba en cierta ciudad prácticamente no pudo salir porque la tenían encerrada. Ya después usted me preguntará quién es, pero la tenían ahí, bueno, pero vamos, y nada. Entonces, amados hermanos, a veces vivimos situaciones que en el contexto son muy difíciles y nos da miedo, nos produce zozobra. Y aun cuando tengamos razones para decir esto está malo, esto está feo, Dios nos invita a cambiar la mentalidad y a ver la oportunidad que se presenta en medio de la dificultad. Y la oportunidad no es confesión de palabras positivas, no es un optimismo fundamentado en los cursos de ¿cómo se llama ese hombre que sale? Duque Linares, no, es una esperanza certera en que Dios cambia la situación, en que Dios es refugio, en que Dios es escondedero, y como más adelante va a decir, Dios es el santuario. Eso es lo que desea el salmista. No te asustes de la misma forma en que ellos se asustan. No te dejes contagiar con su miedo. Ese es el tema que quiere llevar esta porción. No te contagies del virus del miedo que ellos tienen. Y uno dice, entonces, todavía no estaban contagiados. ¿Y qué hacen los que están contagiados? Lo vamos a ver. Existe una vacuna. Existe una vacuna contra ese miedo a todo, contra ese miedo malsano. Hay un temor malsano y hay un temor bueno. Entonces, el peligro al que se enfrenta el profeta Isaías no es una ilusión, no es una historia fantasiosa, es la realidad de su vida. Está en medio de la guerra, y en medio de la guerra, ¿quién no le da miedo? En medio de la guerra, ¿quién no teme? La única forma que suceda es que siempre haya vivido en conflicto y se haya acostumbrado. Porque hay gente que sí viven en conflicto todo el tiempo y ya ni les da miedo. De hecho, hay combatientes que no saben vivir sin tener sus armas a la mano. ¿Sí lo sabían? Acá tenemos quienes pueden atestiguarlo. Entonces, los creyentes están sufriendo y siendo perseguidos en el mundo. La iglesia colombiana, de pronto, lo máximo que ve de persecución es lo que por redes sociales, y de pronto lo que te digan una que otra vez por ahí en la calle. Pero hay otros lugares donde les cuesta la vida decir soy creyente, amo a Dios. Y creo que, no sé si han visto en internet escritos que dicen, informan los periódicos, que hubo una matanza en Estados Unidos y que le fue preguntando a todos, ¿tú crees en Dios? Y todo el que decía sí, lo ejecutaban. Algunos dijeron no, pero otros no se retractaban y dijeron sí creo, y los mataron enseguida. Lo mismo en otros lugares. Y no te voy a preguntar hoy aquí delante de todos, ni para que te respondas internamente si estuviera en una situación de esas, ¿qué haría? Porque puede ser impredecible tu forma de actuar en ese momento,
hasta por factores como presión de todo tipo, o piensas tanto en tu familia. Pero Dios nos llama a confiar plenamente en Él. A una iglesia en Apocalipsis se le dice: no has negado mi nombre. Y conozco también los que se han hecho mártires por causa de mi palabra. Entonces Dios nos llama a vivir con el temor reverente. Si hay algo que enfatizan los proverbios, ¿usted ha leído el temor de Dios? ¿Lo ha leído alguna vez? Aparecen en los salmos: teme a Jehová, y en otros textos: teme a Jehová porque será medicina a tu cuerpo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo va a encontrar por todos lados. Y si yo les pregunto hoy, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué responde usted? ¿Es tenerle miedo? ¿Es asustarse de él? El texto va a referirse a eso que están diciendo, a un respeto, a una honra, a reverencia a su nombre. Nos lleva a entender que Él es santo, que Él es el Dios poderoso y que Él es tan santo que no podemos acercarnos de cualquier forma ante Él. Ejemplo, cuando Moisés se acerca a la zarza, ¿qué se le dice? ¿Fue Moisés? ¿Quién fue? No, ya era para probar a ver si alguien decía Abraham. Uno no sabe. De pronto piensan que la zarza fue con Abraham. Con Moisés le dijo: quita el calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. Es decir, la connotación no es que ahora vas a hacer un templo en el lugar porque ahí está Dios y eso. No, es: entiende que delante de mí no se entra de cualquier forma. Gracias a Dios, el paso al Nuevo Testamento es: por la sangre de Cristo tenemos acceso pleno. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, el temor sano implica respeto, obediencia, honra, reverencia. Nos lleva a sobreponernos de las adversidades. Hermanos, respetar, honrar a Dios implica seguir sus mandatos. Y eso es lo que nos va a dar fuerza en medio de la adversidad, victoria en medio del conflicto. El temor malo nos lleva a hacer cosas malas. Hay gente que tiene miedo de decirle: ay Señor, yo no te quiero fallar, yo no quiero esto, y andan pendientes de todo, y andan en zozobra: ay, mejor no miro porque peco, ay, esto va a caer. Y no viven una vida cristiana con libertad. Eso no es temor santo ni es temor reverente. Esa es una zozobra. Eso es estar angustiado porque, hermano, por tu propia fuerza no puedes vivir en santidad. Necesitas descansar en sus brazos. ¿Quieres vivir en santidad? Descansa en Él. La santidad no se puede vivir porque tú te saques los ojos, porque te quedarán los oídos para escuchar, te quedarán las manos para tocar los pies. Tampoco sacando los ojos, quedándote sordo, mochándote los dos brazos y las piernas. Tampoco, porque te puede quedar la lengua. Ni mochando la lengua y todo, porque aún puedes pensar. Entonces, la santidad va más allá de lo que físicamente puedes hacer. La santidad implica una rendición de todo tu ser al Señor, de reconocer su reverencia, pero reconocer que por nosotros mismos no podemos cumplir. Él ya cumplió y nos llama a vivir en libertad para no estar con más temor. Algunos tienen miedo a morir repentinamente porque dice: ay, estoy en pecado y si me muero,
me voy para el infierno, ¿cierto? ¿Alguna vez no le ha pasado? Me pasó de niño. Ay, Señor, perdóname. Y sobre todo cada vez que me picaba una abeja o algo, yo era, Señor, perdóname, te prometo que nunca más voy a desobedecer a mis padres, pero quítame el dolor y esto. Eso era lo que yo hacía. Yo no sé qué de pronto habrá hecho usted. Tal vez soy el más pecador. Entonces, hermanos, Dios nos llama a no temer de la misma forma que los demás temen. Hay gente que vive con temor a lo que le puede suceder en el día a día. Un ejemplo de enseñar temor del bueno es cuando usted le dice a su hijo, a su hija, joven, adolescente, muchacho, no salga, le grita mamá. Y este hace un gesto y orondo se va. ¿Y qué le pasó a Rinrin Renacuao? ¿Qué pasó? Se lo comió el ganso. Fue así. Se lo comió el ganso. Entonces a veces usted le dice al joven, no salga, tenga cuidado, mire que esto está peligroso, y lo atracan. Y sale y le pasó algo. Entonces, es lo mismo que cuando usted le dice a cualquiera que le quiere enseñar, de hecho a los niños pequeños, mire, no meta los dedos ahí en el tomacorriente, no los meta. Y cuando lo mete, ¡ah! Ese es el temor del bueno. No es un temor para que quede asustado y le tenga miedo a eso. No, es el tipo de temor que sepa que si juega con candela se quema. A eso se refiere el texto. Amados hermanos, las instrucciones que da Dios en la ley mosaica son o fueron para enseñar a su pueblo y enseñarnos a nosotros hoy a temerle, a no acercarnos a él de cualquier forma, sino de forma reverente. Por eso también murieron. No sé si recuerdan un texto que llevaban el arca. Y cuando la llevaban, no sé a cuánto les da rabia cuando leen ese texto, que dice, oye, el arca se estaba cayendo, el arca del pacto, la fueron a detener. ¿Y por qué se murieron? Si ellos iban a hacer algo bueno. ¿Alguna vez ha pensado así? Yo lo pensé hace muchísimos años. Cuando lo leí, me daba rabia ese texto. Me daba rabia y decía, pero ¿por qué tienen que morir? Si ellos lo que iban era ayudar. Entonces, ¿qué? Si veo que se va a caer el piano de la iglesia, dejo que se caiga. Si se va a caer todo, dejo que se caiga y ya. No. Lo que el texto llevaba no era algo más que eso. Y es, hay una forma de hacer las cosas. Y ellos no eran los que les correspondía a todo ese grupo llevar el arca. No era el tiempo, ni era la forma, ni era lo que había dicho Dios de esa manera. Habían desobedecido y todo lo que estaban haciendo fue a la manera de ellos. Entonces él va a dejar ver con una situación difícil de entender que, bueno, esto es lo que pasa cuando no tienen temor de mí. Es decir, cuando no honran mi nombre, no respetan mis palabras. Por eso murieron. Ahora, el profeta está llamado a no contagiarse, como les dije, con el virus del temor maligno, sino que más bien se inyecten con la cura, porque los síntomas del virus del mal temor es sentir que todo el tiempo conspiran contra ti, sentir que por acá el que está hablando, si medio le dice a otro así, oye, vamos a comprarle ahora para el cumpleaños, tú entiendes, pero están hablando mal de mí. El virus del temor maligno te hace pensar que todo el mundo mete cizañas contra ti, que en el trabajo están buscando cómo sacarte, que tus compañeros están esperando lo mínimo
para poner el dedo en la llaga. Claro, ese temor no es bueno. Y esos son los síntomas de ese mal temor. Si ellos tienen miedo, si ellos sienten saetas, si sienten el terror nocturno, si sienten todo eso, tú no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ellos le dan a sus temores el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios es la cura. Si está en el primer lugar, si le temes a Él, honrándole, respetándole, guardándole, entonces no tendrás temor de lo repentino. No tendrás miedo del ejército que acampe contra ti. Y aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Ese es el cambio de mentalidad al que llama el profeta Isaías. No dejes que el temor se convierta en un ídolo, porque a lo que le temes, eso te va a dominar. Eres vasallo del miedo que se enseñorea de ti. ¿No lo ha pensado? Ejemplo, voy a poner un ejemplo duro. Los países, cuando eligen a sus gobernantes, muchas veces los escogen porque tienen miedo de que su país no se convierta en algo o se convierta en otra cosa. Y no estoy haciendo propaganda política por el otro, no. Simplemente que uno se puede dejar a veces dominar por el miedo. No, es que lo voy a decir, con Quinto ganamos todo, perdimos toda la ciudad. Porque la gente tiene miedo a que no va a tener su contrato, a que no va a tener sus cosas. Dios nos llama a no tener miedo, a no dejarnos gobernar por el temor, ni dejarnos manipular. Muchos se juntan hasta en iglesias, y eso da vergüenza, con candidatos políticos esperando que les den el templo, les den las sillas. Bien, llénate de sillas, llénate de templo, a ver si se va a llenar. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? A veces votamos por miedo. Recuerdo que en las elecciones pasadas, ni en la antepasada, antes del segundo otro gobierno, muchos también votaron por miedo a que no quedara uno bajito. En esta, porque no quedara a otro. O sea, votan por miedo, votan por no, o otros sí votan bien, porque piensan y dicen, yo voy a votar, y votaron legítimamente por el actual o votaron legítimamente por cualquier otro candidato. Lo importante es que la gente vote bien, sabiendo que a conciencia, sabiendo que cree en su plan de gobierno, no importa cuál sea. ¿Oyó? Entonces, lamentablemente, el miedo se enseñorea del que quiere ser vasallo del temor. Por eso, en Alemania, ¿por qué creen que ganó Hitler? Porque la gente tenía miedo lo que iba a pasar. No, es que lo habían amenazado. Y dijeron, bueno, vamos a escoger al que nos prometió. Y votaron o escogieron a Hitler. Y cada país escoge sus Hitler por miedo a lo que pueda suceder. Y perdonen que haya tocado algo tan sensible, pero hasta las votaciones, las elecciones presidenciales, se vota por miedo a no quedar en un estado u otro. Entonces el temor de Dios es la solución, la reverencia, el respeto a Él, reconocer quién es, cómo es, el asombro por lo infinito, por lo grande, por lo poderoso. Es la cura para no temer a ninguna situación, para no temer al cambio en lo económico, para no temer si aún
quieren hacer lo que sea, subir o bajar más impuestos, lo que sea, no tengamos miedo. Pero también es una invitación a no ser pasivos. Ahora no me malentiende y piense, no, el pastor se quiere volver un revolucionario, pásenle una boina, no. Sino que es no quedarnos pasivos. Lo mínimo que usted puede hacer es empezar a orar. Ore, si le gusta sus actuales dirigentes en la empresa, en el colegio, en la universidad, en el presidente de Colombia, el Senado, ore por ellos. Si no le gusta, también ore, pero tiene que orar por todos. Estamos llamados a orar por todos los que están en eminencia, por todos sin excepción. Hay un texto que dice a los cautivos de Israel que estaban en otro lugar, en otras tierras, dice, oren por la paz de esta ciudad, porque en la paz de esta ciudad, porque ellos eran extranjeros, allí estará su propia paz. Amados hermanos, el texto también va a converger, la parte del temor va a llegar a la parte que tiene que ver con santidad, la santidad. Y el texto muestra, habla y lo esconderá, habla del santuario. Santificar a Dios. Dice, Él es santo, reverencia, reconozcan que Él es santo. Es darle el lugar a Dios que le corresponde. En su trono, Él está sobre todas las cosas. Y si nosotros nos acercamos a Él, la luz que irradia se va a reflejar para otros. No dejemos que la oscuridad del miedo nos llene y vivamos en tiniebla. Dejemos que la santidad de la luz de Cristo se refleje para que andemos en luz. El temor nos va a llevar a malas decisiones. El temor nos va a llevar a estar pendiente de qué dicen de nosotros, de qué fraguan. No teman. Si andan rumorando, no tengas miedo de los rumores, dice Isaías. El texto termina con ese precioso llamado a vivir frente al rostro de Dios, que en todo momento andemos en su presencia. Y eso significa enamorarse y sentir que está presente. ¿Quién alguna vez aquí se ha enamorado o está enamorado? Recuerde que quería estar todo el tiempo con esa persona. Ahora, recuerde los amores de infancia, si lo tuvo, no sé. Que si de pronto usted quería estar con esa persona, así fuera medio rozarle la mano y ya. Y dice, ay, le rocé la mano. ¿Cierto? Nadie se acuerda de eso en la infancia. Por eso lo digo, en la infancia. Y de pronto nada más algunos se agarraban la mano y con eso tenían para todo el día y soñaban. ¿Cierto? Y no, bueno, Carlos dice que no se la lavaba. ¿Cierto? Y dígame, entonces, la santidad implica algo parecido a eso. Enamorarse y sentir que todo el tiempo está presente esa persona. Grábense este concepto de santidad. Es no convencional, pero es parecido a lo que la Escritura muestra. Es enamorarse y sentir que Dios está presente todo el tiempo. Así como cuando te enamoraste y noche y día estaba en tu cabeza y no te lo podías sacar, o todavía no te lo puedes sacar ni te lo vas a sacar de la cabeza. El temor de Dios es vivir en su presencia todo el tiempo. Otro ejemplo, así como las plantas necesitan la luz del sol para vivir, para hacer la fotosíntesis, así necesitamos estar cara a cara con la luz de Dios, con su santidad, para poder vivir, acercarnos a su palabra, para poder crecer.
Pero si estamos en la oscuridad, como la plantica de sol que pasa en la oscuridad, se va a marchitar. El temor que no es de Dios marchita la vida. El temor reverente a Dios nos hace crecer como esos arbolitos que van hacia arriba. Pregunta, ¿a qué le temes hoy? ¿Qué se ha vuelto un ídolo? ¿Le tienes miedo a perder tu empleo? ¿Le tienes miedo a que con todas las leyes que se puedan anunciar quede la universidad en vilo? ¿Le tienes miedo a no tener una seguridad económica por causa de una reforma pensional? ¿Le tienes miedo a una reforma laboral injusta? ¿Le tienes miedo al ataque poderoso de las garras de los bancos para subir las tasas de interés y hacer que no puedas pagar tu hipoteca? ¿Le tienes miedo a perder tu posición social? ¿Le tienes miedo a qué? A los líderes de hoy que están en eminencia, tanto en las empresas como en el sector gubernamental, entienden los miedos de la gente y se aprovechan. Jesús dijo, yo no soy ni sean ustedes, le explicaba a sus discípulos, no sean como ellos. Ellos buscan enseñorearse, ustedes busquen servir. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a protestar, a decirle a alguien que está mal parqueado, parquéate bien? Esta semana me insultaron porque una señora se parqueó en su van en un lugar donde se parquean los Transcaribe. Estaba hablando y como vio que Transcaribe iba, cerró las ventanas y como estaba polarizado, se hizo la que no había nadie ahí. Y el Transcaribe pitándole porque todo el mundo se dio cuenta que estaba mal. Entonces, como yo pité, me bajé y a propósito grabé la placa, di la vuelta y ahí sí bajó la ventanilla y empezó a gritarme de todo. ¿Tienes miedo a que te griten en la calle por algo que es justo? ¿Tienes miedo a decirle a que se pasó con el semáforo en rojo? Pila, eso no está bien. ¿Tienes miedo de eso? ¿Tienes miedo a decirle al corrupto a tu corrupción? ¿Tienes miedo a denunciar al que está haciendo lo malo? Hermano, yo te invito. Yo sé que a veces esto suena fuerte porque está en riesgo nuestra vida en algunos casos, pero te invito que con prudencia seas capaz de corregir a los demás, de denunciar los actos que destruyen nuestro país, porque los líderes de este mundo abusan y a la final todos, sean de centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, piensan igual. Piensan igual. La única forma que piensen diferente es que tengan temor de Dios. Hermanos, por eso las masas agitadas corren al primer hombre que se muestre como Salvador, un Chávez, y que dejan como herencia a sus inmaduros. ¿Cuál es tu miedo, hermano? En medio de una sociedad de consumo, muchos tienen miedo a quedarse sin dinero para comprar el último televisor, para comprar el última cosa, lo último de todo. Yo sé que es tener un familiar que quiere lo último de todo y nunca anda satisfecho. Sé que es tener a un familiar que le guste cambiar todo y por eso anda sin plata. ¿Conoce usted algún familiar así, algún amigo así? Hermanos, quieren lo último, el último diseño. Algunos tienen miedo al compromiso. Algunos tienen miedo a dar un paso más adelante en su relación. Tienen miedo a decir sí o a pedir
el matrimonio, no sé. Tienen temor al fracaso. Algunos tienen miedo a no dar la talla en su trabajo, en su familia o en las relaciones. Algunos tienen miedo a no darle la talla a su esposo o a su esposa. ¿A qué le temes? Amados, es hora de aprender que el temor lo venció Cristo en la cruz. Que en el lugar más temeroso, en el Calvario, donde dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se gestó el más grande vencedor que da victoria. La victoria de Cristo. Si hoy tienes miedo a qué será de ti después de morir, Primera de Juan enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el temor al que se refiere Primera de Juan es el temor a que en el día del juicio salgas mal. Dios te hará salir ileso si le temes a Él. ¿Estás luchando con qué temor? Nos gusta un Dios milagroso, de gloria, un Dios ayudador. Pero ese Dios quiere, hermano, cumplir sus propósitos. Dios puede sanar todo y lo hace. Pero si no lo hace, va a temer, te va a frustrar. Dios puede darte eso, pero si no lo da, ¿qué va a hacer? ¿Sabes tú más que Dios? ¿Eres más sabio que Él? Si es así, entonces ponte frente a frente con Él a ver quién gana. Ponte frente a frente y pelea con Él. Y luego, si puedes, me echas el cuento. De seguro que el cuento que me vas a echar es, ahora entiendo lo que Dios quería. Estamos siguiendo los pasos de alguien que terminó en la cruz. ¿Por qué pretendemos que nuestra vida no tenga cruz? Si seguimos los pasos de alguien que terminó en la cruz, ¿por qué pretendemos que en nuestra vida no pasen eventos que nos lleven hacia la cruz? ¿Somos sus discípulos o no? Bueno, ¿qué nos espera entonces? Sí, pastor, estar bendecido, prosperado y en victoria. Dios lo permita y lo quiera así en todo tiempo. Pero cuando no sea así, fortalécete en Él, hermano. Que no todo el tiempo estamos en la cumbre. Siempre estamos en la cumbre de su presencia, pero también hay aflicciones. Cierro con esto. En el Nuevo Testamento, si escucharon el sonido misterioso, fue como un efecto de sonido de la puerta. En el Nuevo Testamento no solo se nos invita a vivir desde el temor, porque el Nuevo Testamento también habla del temor, sino que nos invita a vivir desde el amor. Amor que se conjugó también en la cruz. La cruz se unieron el temor y el amor. La vida entonces se redefine en la seguridad de estar refugiados en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces Isaías 8:14 nos hará ver que Él será para nosotros por santuario, pero para los que no confían en Él será tropezadero. Mucho cuidado, hermanos. Sin Dios no hay respuesta para tu temor. Sin Dios no hay respuesta para el miedo. Dios no nos invitó a construir templos de piedras o lugares para adorar con estampillas, con velones.
Dios nos invitó a refugiarnos, no en búnkers. Nos invitó a refugiarnos bajo la sombra de sus alas, en su presencia. Dios te invita hoy a refugiarte bajo su santidad, bajo su luz, y que su luz se refleje en ti hacia todas las naciones. Porque tú eres un santo de Dios, porque tú eres un hombre, una mujer de Dios, escogido por Él desde antes de la fundación del mundo. No tengas miedo, no temas. No temas, no tengas miedo. Teme a Dios, reverenciándolo, respetándolo. Como diría Juan, somos morada de Dios, y donde Él esté, nosotros estaremos. Te invito a examinarte. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque es precioso